vamos a dibujar una cicloide. Una cicloide es una curva plana que describe un punto que está fijo en una circunferencia. Tenemos la circunferencia y un punto de esa circunferencia. Entonces, ese punto va a ser la generatriz y rueda sin resbalar sobre una recta. O sea que en realidad la circunferencia empieza a girar y ese punto lo que hace es describir, según esta circunferencia se desplaza sobre la recta sin resbalar. En el momento en que empieza a girar, pues va haciendo una curva, que es la curva cicloide. Vuelve otra vez, como si una rueda de un coche, por ejemplo, pues tuviera un punto de color, entonces al moverse va haciendo esa figura. Entonces, para construir la cicloide, que es la curva que describe el punto, vamos a proceder de la siguiente forma. Tenemos la circunferencia y tenemos la curva que empieza en este punto. Lógicamente, en el momento en que haga un giro hasta llegar aquí, habrá dado una vuelta completa. Y la vuelta completa es la longitud de toda la circunferencia, o sea, es 2 por pi por r. Bueno, pi por r, esta es la longitud de la circunferencia, y pi por r es 2. Bueno, vamos a hacer 2 por el radio, es el diámetro por pi. Eso quiere decir que el diámetro 3,14 veces es en realidad esto que debe extenderse sobre la línea, o sea, el desarrollo de toda esa curva. Va a pasar por aquí, hacemos una paralela. Entonces cogemos el diámetro y lo reproducimos pi veces, o sea, el diámetro pi veces. Cogemos esto, hacemos un arco y tenemos aquí una vez, luego hacemos otra vez centro aquí, pasamos otra vez esa medida y por último hacemos otra vez y volvemos a pasar la medida. Tenemos aquí 3 unidades y ahora pasamos una cuarta vez la medida hasta aquí y de esto hay que coger 1,4. Entonces lo dividimos entre 10 partes y cogemos 1,4. Sería el 14. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Unimos este punto con este y por el punto 1,4 hacemos una paralela. Bueno, tenemos que el desarrollo entonces es desde aquí hasta aquí. Hasta aquí va a llegar la curva dentro de este rectángulo. Bueno, lógicamente cuando haga el giro a la mitad llegará al punto más alto, o sea, por el punto medio, pues ya podemos decir que ahí la curva llega a su punto más alto. Y podemos dividir también la circunferencia, nos acercamos un poco, podemos dividir la circunferencia en un número de partes iguales. Por ejemplo, vamos a hacerlo, para hacerlo más sencillo, dividíamos en partes iguales, que lo íbamos a hacer una división a 45 grados, y entonces siempre pasamos por aquí la línea, la prolongamos, entonces tenemos este punto, este y este. Bueno, y ahora hacemos la división. Lógicamente, como esto en la mitad del arco intercepta aquí estos puntos distintos, 1, 2, 3, entre estos dos, pues lógicamente también tendremos que dividir esto en un número de partes iguales. Está dividido 1, 2, 3, 4 partes, pues dividimos esto entre 4. Cogemos aquí 4 centímetros, 3, 4. Unimos el 4 con este y hacemos paralelas. Entonces tenemos aquí la división en 4 partes iguales. Bueno, una vez que tenemos ya esa división, también seguimos poniendo esa división aquí, todas las partes iguales, pues tenemos que la circunferencia en el momento en que está aquí, hacemos centro aquí, siempre una perpendicular hasta el centro, hacemos el primer arco, corta aquí, con el mismo radio que esta circunferencia. Hacemos el siguiente, tenemos esto, hacemos el siguiente, tenemos esto. Entonces vemos ahí ya que tenemos la curva. La intersección de estas líneas con estos arcos nos determina la curva cicloide. Y aquí es la simétrica, ya no hace falta que haga esto de este lado, pero podría hacerlo igual. Centro aquí y hago el arco donde corte a la primera. Hago el arco donde corte aquí a esta y donde corte a esta. Bueno, pues esa es la curva cicloide. Bueno, como sabemos, el punto de la rueda
hace ese movimiento que es la curva. El punto está fijo sobre la rueda que va girando y dependiendo también podremos hacer una cicloide de manera que la rueda rodara en el interior de otra circunferencia. Si en vez de rodar sobre la recta lo hace sobre la circunferencia, entonces el punto pues hará una cicloide dentro de esa circunferencia. Tenemos que es una hipocicloide, mientras que si el punto de la circunferencia está fuera de esta, pues hará cicloides sobre ese arco por fuera, se llama epicicloide. Bueno, por último, una cosa curiosa de esto es esta curva. Le damos la vuelta y tenemos la curva. Si depositamos aquí una esfera, por ejemplo, digamos que esto tiene cierto grosor, este extruido y aquí otra, bueno, pues hay una propiedad, esto es la curva cíclica, la curva cicloide invertida. Bueno, pues si un objeto lo dejamos caer por esa pendiente, pues cae siempre en el menor tiempo posible. Por eso se dice que la curva es, no sé si está entrando, sí, que la curva es baquistócrona, que quiere decir que llega en el menor tiempo posible. Y hay otra propiedad también curiosa que se llama que se dice que la curva es isócrona o también tautócrona, que consiste en que la partícula ya la puedo dejar aquí, la esfera, lo que sea, y puedo dejar otra aquí. Bueno, pues las dos van a llegar a este punto siempre al mismo tiempo. O sea que descienden de manera que llegan de forma simultánea al mismo punto. Es otra de las propiedades de la curva y esa propiedad es lo que se dice que la curva es tautócrona. Bueno, por último, si cojo otras curvas cíclicas, por ejemplo, si cojo, vamos a hacer aquí otra curva cicloidal igual que esta y otra curva cicloidal. Tenemos entonces ahí dos curvas cicloidales y si yo hago aquí las tangentes, esto sería la curva completa idéntica, estas dos curvas idéntica a esta de aquí. Si yo hago las tangentes, pues como puedo ver, vamos a hacer con este color, al hacer aquí una tangente, aquí otra, aquí otra, aquí otra, pues veo que los centros de curvatura de la cicloide pues me determinan aquí otra cicloide. O sea que en realidad el lugar geométrico de los centros de curvatura de la cicloide, que se llama por regla general, vamos, de forma genérica se dice evoluta, pues la evoluta de la cicloide es realmente otra cicloide, porque los centros con los que puedo trazar la cicloide, al hacer las tangentes veo que me determinan esos centros la curva también cicloide. O sea que podría hacer aquí las tangentes, que son los centros de estos arcos, y me sale otra cicloide. Eso quiere decir que la evoluta de la cicloide es ella misma, es la cicloide. Bueno, esta propiedad la utilizó Huygens para hacer un reloj de péndulo cicloidal. O sea, este podría ser el péndulo, le damos la vuelta otra vez y el péndulo, al tener aquí otra curva, pues se desplaza y parece ser que es un reloj mucho más preciso que los relojes usuales de péndulo. Bueno, pues es otra de las propiedades que aplicó Huygens. Por último, comentar simplemente si coloco esta circunferencia aquí, pues aquí me quedan tres regiones. Una la que corresponde a la circunferencia y las otras dos, pues esta parte y esta parte. Bueno, pues el área bajo la curva, como podemos ver, estos tres trozos tienen el mismo área. Las tres regiones tienen igual área, o sea que este fragmento es equivalente a este y también a este, porque es simétrico, o sea que con que lo sean estos dos, como es su simétrica, pues ya seguiría siéndolo también. O sea que podemos hacer una figura equivalente, la comprendida en el área bajo la curva, equivalente a una circunferencia. Si hacemos una circunferencia que tenga área 3 veces esta,
Entonces tenemos que es equivalente a toda el área comprendida bajo la curva hasta la recta de donde sale, por donde se desliza la circunferencia.